y quisiera presentar al expositor de esta noche, el pastor Enrique Montenegro, presidente de la Confraternidad de Pastores de Madrid. ¿Cómo está, pastor? Señor les bendiga. Hoy vemos mucha gente arriba también. Dios les bendiga. ¿Cuántos no han estado en la semana, que no han venido en estos días de semana? Me gustaría ver la mano levantada. Muy bien, hay unos cuantos. Estamos, como dijo el pastor Omar, pasando por una serie del Antiguo Testamento para llegar al Nuevo Testamento con una idea, con un tema que es las misiones a través de la Biblia, o digamos un enfoque de las misiones desde el Génesis hasta Apocalipsis. Obviamente en 5 días no podemos cubrir ni Génesis hasta Apocalipsis, pero sí lo estamos haciendo en una forma sistemática en cuanto a tener una visión panorámica de lo que estamos viendo. Entonces, lo primero que hemos hecho es mirar el primer segmento de la historia, que estamos hablando del Génesis, y desde el capítulo 3, versículo 15, que es donde se nombra por primera vez una promesa acerca del Salvador. Cuando el hombre cayó, entonces dice la Escritura que Dios maldijo a la serpiente y le dio una palabra diciendo de que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que iba a pisar la cabeza de la simiente de la serpiente. Y esa es la promesa de Jesucristo, de un Salvador. Por eso Jesús vino de una mujer, porque estaba profetizado de esa manera. Ahora fíjense que a partir de ahí, de Génesis 3:15 hasta el capítulo 12 del libro de Génesis, hay 2000 años de historia. 2000 años en tan solo 9 capítulos, es decir, hay muchos años y poca historia. Y no es porque no haya sucedido muchas cosas, sino porque el énfasis de la Biblia es dar un mensaje lineal desde el Génesis hasta el final del Apocalipsis. Hay un solo mensaje y Jesús lo dijo: la ley, los profetas y los salmos hablan de mí. Así que hay que descubrir el mensaje de la salvación que aparece desde Génesis y nos lleva hasta el Apocalipsis. Cuando Jesús dijo eso, todavía no estaba escrita la revelación de Apocalipsis, sino hubiera dicho absolutamente incluyendo Apocalipsis. Pero justamente Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Con lo cual, toda la Biblia habla de Jesús. Y eso es lo que estamos tratando de mirar, porque si hay un plan de salvación, la persona y el Salvador es Jesucristo. Entonces hemos pasado por algunos pasajes, algunos libros, y a la vez estamos tocando algunas historias particulares que ocurren dentro de esos libros. Así el primer día, cuando hablamos de Abraham, tocamos el misionero y su relación con Dios. Y hablamos de Abraham cuando tuvo que sacrificar a su hijo, o subió para sacrificar a su hijo y ofrecerlo en una ofrenda a Dios. Dios se lo había requerido. Y terminamos con una palabra que cuando el hijo le pide, cuando Isaac le dice: ¿y dónde está el cordero? Y entonces Abraham le dice: Dios se suplirá. No dijo Dios nos suplirá, sino esta es una cuestión de Dios. Así que nosotros venimos aquí, iremos, adoraremos, volveremos, pero Dios se va a tener que suplir de un cordero. Aunque yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Yo creo que la prueba de Abraham era mucho más profunda que la que nosotros podamos pensar. Porque en la persona de Abraham, que era un amigo de Dios, lo que Dios estaba probando hasta qué punto Abraham sería capaz de darle todo lo que más amaba a él. Puesto que lo que le pidió a Abraham es lo mismo que Dios iba a hacer: dar la vida de su hijo por amor a nosotros. Y eso fue lo que le pidió. En el segundo día nosotros vimos, ya no desde el Génesis, sino Éxodo, y hablamos desde el Éxodo hasta Deuteronomio, los 4 libros restantes, y ahí ya estamos hablando de una historia bastante más cercana. Cuando los hijos de Israel entraron a Egipto por alimento, la descendencia de Abraham, estamos hablando de 2215 años de historia. Pero cuando ya entraron a Egipto, ahora tenemos allí 430 años de historia, 30 años que gozaron todavía del faraón que estaba y 400 años de esclavitud. Y hablamos de cómo Dios levanta a un libertador en la persona de Moisés, y cómo Moisés se vuelve un intercesor para que Dios no destruya al mismo pueblo que Dios tenía proyectos con él. Y hablamos de esa historia, eso fue el día jueves. En el día viernes, el día de ayer, avanzamos y miramos la entrada a la tierra prometida con Josué, y entonces tomamos la historia de Josué como el conquistador. La palabra Josué significa Jehová salva.
es la misma palabra para Jesús en el Nuevo Testamento, el Salvador, Jesús el Salvador. Y la figura de Josué nos muestra un misionero que entra a conquistar una tierra, y vimos 4 etapas: la conquista de la tierra, la entrada a la tierra prometida, la conquista de la tierra, la repartición de la tierra y la muerte de Josué. Y tomamos la figura de Josué en cuanto a un ejemplo de cómo debe ser un misionero en la conquista. Pasamos por el libro de Ruth simplemente citándolo, puesto que la continuidad de Josué es el libro de Jueces, y dice la Escritura que no había rey en Israel, cada cual hacía lo que bien le parecía. Había en el propio pueblo de Israel, había idolatría por mezclarse con las naciones que ellos le perdonaron y no las expulsaron. No terminaron la tarea. Pero llegamos al libro de Ruth y aparece una historia magnífica, una pagana que de pronto se inserta en una familia del pueblo de Judá, y de repente en esa familia termina casándose con el dueño de la tierra, con el señor de la mies, porque estaba segando la mies de este hombre. Y dice la Escritura que concibió y dio a luz a un hijo, y de ese hijo nace Isaí, que termina siendo el padre de David. Obed, Isaí, David. Y la Escritura nos habla de Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué es tan importante la historia hasta ahí? No tanto por el rey David. Es importante porque desde Génesis a Ruth ya hay una conexión directa con la persona de Jesucristo, mostrando la descendencia que iba a venir de la promesa que Dios había hecho. Así que cuando llegamos ahí lo dejamos y nos toca entrar en el libro de Samuel. Y cuando entramos en el libro de 1 y 2 Samuel, nos vamos a dar cuenta que aparecen ahora ya los profetas y los reyes. El libro de 1 y 2 de Samuel nos están mostrando el inicio de una generación de profetas que aparecen y de reyes en Israel. Y de pronto la causa por la cual el pueblo le pide rey a Israel fue por la negligencia justamente del gran hombre que Dios había usado, que era el propio Samuel. Samuel había tenido un testimonio impresionante desde su nacimiento. Fue entregado por la oración de una madre, Dios se lo dio. Samuel fue entregado a Elí. Los hijos de Elí eran corruptos. Samuel se crió y no dejó caer ninguna de las palabras de Dios a la tierra, y tenía un testimonio impresionante y fue utilizado por Dios. Y aunque Samuel no falló en su testimonio, en su persona, pero falló en la crianza de sus hijos. Y cuando llegamos al capítulo 8 del libro 1 Samuel, dice que los hijos de Samuel se habían prostituido, se estaban perdidos, estaban haciendo desastres morales. Y entonces el pueblo dijo, no, con esta gente no queremos, porque claro, el sucesor de Samuel debería ser uno de sus hijos. Y entonces pidieron, danos rey como las otras naciones. Y entonces nace la petición de un pueblo pidiendo un rey que en la mente de Dios no estaba darles un rey en ese momento. El rey prometido vendría cuando vendría Jesucristo, que era el rey de gloria. Y así sería profetizado más adelante. Pero como le pidieron rey, Dios accede a la petición del pueblo y les da un rey. Y se inicia la historia de los reyes. Entonces tenemos el primer libro y segundo de Samuel tratando este tema. Pero cuando entramos ahora, vemos que el primer rey que se entrega es Saúl. Y Saúl al principio camina muy bien, pero pronto comienza a torcer su corazón y comienza a tener envidia de la persona que Dios había escogido. Saúl cometió un grave error, tomar el lugar del sacerdote y querer ofrecer ofrendas en lugar de esperar a Samuel que venga. De pronto él comienza a hacer en papel de rey el papel de sacerdote, y eso solamente estaba reservado para Jesucristo, que es rey y sacerdote. Solamente Melquisedec tenía esto y Jesús lo tendría. Pero cuando él toma esto, Dios lo desecha. Y cuando desecha a Saúl, ya viene Samuel y unge a David. Y cuando David es ungido, aún siendo ungido, no tomó el poder, sino que esperó que el ungido del Señor, que era Saúl, el Señor se lo lleve. Y cuando esto ocurre, entonces David toma el reino. Y ahora ya tenemos 2 reyes en Israel. Para entonces se denomina el reino de Israel. Y en el reino de Israel aparece David escribiendo el libro de los Salmos. Pero cuando hablamos de David, entonces usted tiene que ver que el libro de los Salmos está bastante después que el libro de Samuel, pero los Salmos lo escribió David. Y algunos salmos también lo escribió Salomón, el hijo de David.
Con lo cual, en ese tiempo del reinado de David hay que poner el libro de los Salmos contemporáneamente. Y cuando vamos avanzando nos vamos dando cuenta que muchos de los libros que están más atrás en realidad corresponden a esta fecha. Y ese es el panorama que quiero que se queden ustedes en esta noche. Ahora viene David, escribe los Salmos, David comete su error también, comete su pecado, Dios no lo desecha porque David se arrepintió, escribe el magnífico Salmo 51, cuando él hace la confesión, contra ti solo he pecado. Es verdad que en maldad he sido formado y que aún en pecado me concibió mi madre, pero yo he pecado contra ti. Y la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Así que, aunque David había derramado sangre y quería con todo su corazón construir un templo para Dios, Dios no se lo permitió hacer. Y la historia, ya entramos en el libro de los Reyes y las Crónicas. David, que está en el libro de Samuel, al principio del libro de los Reyes, también está citado. Y al final Dios le dice, tú no lo harás, pero lo hará tu hijo. Y entonces aparece Salomón. Y es ungido Salomón como rey, el tercer rey de Israel. Y Salomón hizo el templo y fue magnífico lo que hizo. Al principio fue fantástico toda la tarea que hizo como un rey. Y Salomón en su tiempo, usted tiene que poner los 3 libros que escribió, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, ponerlos en la vida de Salomón. Así que cuando entra el libro de los Reyes y está Salomón en Primera Reyes, ahí también van los 3 libros, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. La cuestión es que Salomón comienza a errar también su camino y comienza a pecar. De hecho, cuando él escribe el libro de Eclesiastés, dice, fui yo rey sobre Israel. Y al decir fui yo rey sobre Israel, estando en vida, él no dejó de ser rey hasta que se murió, pero lo que está diciendo es, ya perdí la gracia de Dios sobre mi vida. Y aún así, Dios lo está usando para escribir el libro de Eclesiastés. Y fíjese que cuando muere Salomón, entonces el que le sucede es su hijo Roboán. Y hasta aquí el reino de Israel lo tenemos entonces como un reino que viene de uno y otro y viene siendo ungido uno tras otro los reyes. Cuando llegamos a Roboán, Roboán es un joven. Y al ser el joven, estamos en los libros en los libros de Reyes y Crónicas, la historia. Al ser un joven, él comete un error. Ahora sucede el reino de su padre, que fue glorioso, que fue majestuoso, que todo el mundo quería conocer acerca de la gloria del reino de Salomón. Y de repente, cuando muere su padre, él tenía unos amiguetes que, claro, como príncipe, tendría muchos amigos. Y cuando el pueblo le dice, bájanos los impuestos, porque claro, tu padre nos agravó mucho con el asunto de la construcción del templo, entonces él consulta con los ancianos que habían estado con su padre, y claro, los ancianos le aconsejaron, baja los impuestos y vas a tener el favor de todo el pueblo. Y fíjese que en lugar de hacer eso, lo que él hizo fue todo lo contrario, consultó con sus amigos, los jóvenes amigos que le dieron un mal consejo. Y el consejo dice, mire, dile a esa gente, al pueblo que te pide esto, que uno de tus dedos es como los lomos de tu padre. Agrábales el yugo. En otras palabras, se dejó llevar por un mal consejo de los amiguetes, los jóvenes, y entonces se levanta otra persona que también apetecía el reino, Jeroboam, y dividen el reino. Y de pronto lo que Dios había dado para la unidad del pueblo de Israel, se divide el reino, y Jeroboam de pronto lo confronta y dice, ¿qué tenemos que ver contigo, Judá? Israel, a tus tiendas. Y se levantaron varias tribus de Israel, se fueron con Jeroboam, y Roboam se quedó en Jerusalén. Y ahí nosotros ya empezamos a dividir los temas en la Biblia con los profetas. Dile al rey del sur, y ahí estamos hablando de Roboam y Jerusalén. Se le denomina el reino del sur, la capital está en Jerusalén, y ahí está el templo de Jerusalén. Había leyes que ellos tenían que venir a adorar en ese templo 3 veces por año. Por el otro lado tenemos el reino de Jeroboam, se le llamó el reino del norte, la capital estaba en Samaria, y también como él sabía de que tenían que venir a adorar al templo de Jerusalén 3 veces al año, se dio cuenta que si va a adorar al templo de Jerusalén, voy a tener problemas porque mi gente se puede rebelar contra mí, me pueden matar por la rebelión, me quedo sin reino, me quedo sin vida y me quedo sin nada. Entonces, para que no vaya su gente a adorar al templo que Dios había instituido en Jerusalén y para cumplir con el mandato de Dios, se le ocurrió levantar 2 lugares paralelos de culto, uno en Dan y otro en Betel. Levantó 2 altares para que la gente adore en el lugar. Y dice la Escritura que según su propio corazón hizo sacerdotes que no eran levitas, porque los levitas se habían quedado en Jerusalén. Solamente los levitas podían
ministrar en el sacerdocio. Pero el hombre en su rebelión rompió todas las barreras y fue malísimo el reino. Y fíjese, lo que comenzó siendo un problema económico, el pueblo le pidió que baje los impuestos, terminó siendo una ruptura del reino y ahora termina siendo una ruptura religiosa entre ellos también, ya que ahora hay adoradores en Jerusalén y hay adoradores en Dan y también en Betel. De pronto Dios comienza a levantar profetas y los profetas comienzan a hablar acerca de lo que está sucediendo y denunciar los errores y los pecados que están cometiendo. Y hay 2 profetas que se levantan, en realidad 4, pero 2 que exclusivamente le hablan al pueblo de Israel. Cuando usted lee los profetas, dile Israel, usted ya está sabiendo que no es todo Israel. Cuando hablamos después de Roboam, después de la ruptura del reino, es un segmento quedó al otro lado del río, que eran 2 tribus. 2 y media tribus se quedaron del otro lado del río. Conquistaron, pero se volvieron, eligieron estar del otro lado. Y ahora quedaron un grupo de tribus con Jeroboam en Samaria, la capital está en Samaria. ¿Qué está pasando ahora? A esa división económica, había ahora una división del reino de Israel y le siguió una división religiosa. Cuando se cometen errores de este tipo, las divisiones son inevitables. Se dividen religiosamente y ahora unos adoran en Jerusalén y los otros adoran en Dan y Betel. Y de pronto esa división religiosa lleva a que los profetas Oseas y Amós se levanten para denunciar los pecados de Israel. Israel se contaminó con las naciones, el reino de Israel, y comienzan ahora a levantar altares a los dioses paganos, y Dios les anuncia de que si siguen por ese camino, entonces van a tener la ira del Señor sobre ellos. Se levanta también el profeta Joel y profetiza a ambos reinos, y se levanta el profeta Miqueas y le profetiza a ambos reinos en sus divisiones. Dios siempre exhorta a los pueblos que cometen errores, y esa también es la misión profética de Dios, porque al fin y al cabo naciones serían destruidas y el proyecto de Dios se echaría a perder. Dice la Escritura que Oseas y Amós le profetizaron y finalmente, como los pecados se fueron agravando y no quisieron oír, todos los reyes de Israel fueron perversos. No hubo un solo rey bueno en Israel. Todos fueron perversos. Y de pronto Dios manda un profeta a otra nación que no tiene nada que ver con la historia que estamos contando, y ese profeta se llama Jonás. Había una nación que estaba pecando y Dios determina, esta nación la voy a destruir por causa de su pecado, y levanta a Jonás, le dice, ve y di a Nínive, que es la capital de Asiria, de que de aquí a tantos días será destruida por su pecado. Y este profeta, este misionero, ante el mandato, como eran enemigos del pueblo de Israel, no quería que se arrepientan. Y entonces, en lugar de ir al anuncio de salvación, se tomó un barco y se fue para otro lado. Y interesante, se fue a Tarsis. Tarsis viene a ser lo que es la Cádiz de España, Cádiz, el puerto de España en el Mediterráneo. Para ahí se vino él. Bueno, todos conocemos la historia de lo que sucedió. Al final Jonás se vuelve y comienza a declarar la palabra y dice que todo Nínive se arrepintió y Dios los perdonó. Era la capital de Asiria. Entonces, tiempo más tarde, Dios está tratando con las naciones. Tiempo más tarde, toma a los propios asirios que los había perdonado por causa de su arrepentimiento. Y el profeta Isaías les profetiza y dice, oh Asiria, vara y báculo en tu mano, en mi mano, en tu mano he puesto mi ira, dice Dios. Te mandaré contra un pueblo pérfido, dice un pueblo que es rebelde. Y de repente Dios toma a los asirios que se arrepintieron y los manda en contra de Israel y los llevan cautivo a todo Israel. Un desastre nacional. El proyecto de Dios de que el pueblo de Israel sea el pueblo misionero, el pueblo que pronuncie las buenas nuevas de los planes de Dios y que pueda mostrar un modelo de lo que Dios quiere para las demás naciones, comienza a ser truncado por la rebelión de su propio pueblo que había creado. Los asirios ahora se los llevan cautivos y entonces estos asirios repoblan la tierra nuevamente. Habían quedado algunos pobres en Israel y los asirios traen su propia gente de su propio país y repoblan la tierra, toman la tierra para que el Judá no tome aquella tierra, y se empezaron a mezclar con las mujeres israelitas pobres que habían quedado en aquel lugar. Y de ahí nace la raza samaritana. Y comienza la raza samaritana, por eso samaritana, por Samaria, era la mezcla de los asirios con el pueblo de Dios, cosa que Dios había dicho que no lo tenían que hacer, pero ellos ya fueron llevados cautivos, los hombres fueron llevados cautivos, las mujeres quedaron, y ahora de repente tenemos una raza
Y desde entonces hasta la época de Jesús, dice la Escritura, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué no se tratan entre sí? Obviamente porque unos y otros faltaron a lo que Dios le había dicho. Fíjese cómo el error de un líder que tenía una misión de gobernar el pueblo de Dios lleva a una división en todas las reglas hasta la época de Jesucristo, y tuvo que venir Jesús para tratar con la samaritana y tuvo que mandar a los discípulos que tenía que se vayan a buscar pan, porque no comprenderían que Jesús estuviera hablando con una mujer, mucho menos con la fama que tenía la mujer, y aún peor todavía que fuera samaritana. Pero ahí viene el Salvador y cambia la historia. Jesucristo siempre va a cambiar la historia de las naciones. Esa es la misión de Dios, salvar a las naciones, cambiar la historia de las naciones. Dejamos a Israel de ese lado, de esas tribus no se sabe absolutamente más nada. Y fíjense, seguimos con la historia de Judá. La historia de Judá, Dios comienza a mandar también profetas. Y le manda a Isaías, le manda a Jeremías, le manda a Zacarías, le manda, de pronto le manda a Habacuc, Sofonías. Y de pronto Judá comete los mismos pecados que comete Israel. Y comienza también a buscar la idolatría y comienza a pecar de la misma manera. Y entonces Dios levanta a otra nación que voltea a los de asirios, y estos que ahora vienen son los babilónicos, los caldeos, los iraquíes, el pueblo de donde salió Abraham, el lugar de donde salió Abraham. Y de repente Babilonia viene y se lleva cautivo al pueblo de Judá en Jerusalén. Y ahí tenemos, en el sitio de Jerusalén, tenemos la escritura del libro de Lamentaciones de Jeremías. Fue tan grande el sitio que sitiaron Jerusalén que las madres, dice, se comían a sus propios hijos. Y es literal, no es una escritura allí simplemente alguien que está soñando. No, era literal. La piel se les volvió renegrida, dice, por el hambre. Fue tanta el asedio de Jerusalén, y finalmente Jerusalén cayó y fueron llevados cautivos. Ya lo había dicho Jeremías, 70 años van a quedar cautivos. Así que no le extrañó, el pueblo sabía que volverían. Y en el medio de la cautividad otros dos profetas aparecen, Ezequiel y Daniel. Y Ezequiel y Daniel comienzan a profetizar. Y no solamente profetizan lo que está sucediendo, sino que profetizan lo que va a venir más adelante. Y más adelante anuncia acerca de Jesucristo que viene y que va a vencer, y que Él tiene el dominio sobre las naciones. Los salmos también se escriben, algún salmo se escribe cuando le decían, ¿por qué no tocas estas canciones de Jerusalén? ¿Cómo vamos a tocar estas si estamos en cautiverio? ¿Cómo vamos a cantar las canciones de alegría que teníamos si estamos cautivos? El pecado siempre va a llevar a la cautividad. La desobediencia siempre va a llevar a la cautividad. Y de pronto pasa el tiempo y Dios levanta un hombre que tiene el bien de un rey. Y aparece Nehemías, el copero del rey, y le pide permiso para volver a Jerusalén para reconstruir la ciudad. Pasaron 70 años, los muros tumbados, el templo destruido. Y viene Esdras y comienza a reconstruir el templo. Y viene Nehemías y comienza a reconstruir las paredes del muro de Jerusalén y las puertas de Jerusalén que estaban quemadas a fuego. Y trabajaron y lo hicieron. Y de repente, mientras que Esdras está reconstruyendo el templo, paran la reconstrucción del templo, se demoran y Dios levanta a Ageo y los denuncia. ¿Cómo puede ser que la casa del Señor está parada y ustedes están aquí? Ustedes habitan en casas atesonadas y mi casa está parada en el momento. Es decir, ellos miraron más por sus propios bienes que por la casa del Señor, a pesar de que estaban volviendo. Lo que tiene de bueno es que lo primero que volvieron a restaurar era la casa del Señor y en segundo lugar las paredes, las murallas. Y eso es el libro de Nehemías. Hay dos profetas que se levantan, un profeta más que se levanta, es el profeta Abdías, y le profetiza a Edom. ¿Quién era Edom? Los descendientes de Saúl. Los descendientes de Saúl eran los edomitas, significa rojo, del potaje que había comido aquel. Y entonces dice la Escritura que les denuncia que mientras que el pueblo de Israel estaba llevando cautivo, los de Edom, que eran familiares de Israel, si se quiere, por lo menos venían del mismo padre, se gozaban por la cautividad de ellos y celebraban que sus hermanos fueran llevados cautivos.
Y este profeta les denuncia a ellos que de la misma manera que ellos hicieron, también será puesto con ellos también. Y de pronto nos encontramos en el libro de Nehemías. Y claro, cuando estamos en el libro de Nehemías, si usted se da cuenta, todos los libros de la Biblia ya pasaron hacia atrás. En el libro de Nehemías, de pronto, hay alguien que habla y se levanta y hacen como una promesa, un voto al Señor. Y cuando terminan la reedificación le dicen, capítulo 9, 35, nosotros, y lo escriben, hacemos fiel promesa, y lo escribimos y lo firmamos, y aparece la lista de los que firmaban, príncipes y el pueblo y todos juntos, que si Dios nos da, nos vuelve a dar, porque estaban sin nada, recién venían a la cautividad, no tenían cosechas, no tenían nada, que nosotros te vamos a ofrendar y vamos a dar el diezmo, y Señor, lo firmamos, no, dice más, nos imponemos por ley, todo el capítulo 10, de que vamos a ofrendar para todas lo que se va a hacer en el holocausto en el templo, y que vamos a dar el diezmo de todas nuestras cosechas, que no tenían porque recién volvían de la cautividad, pero lo que están diciendo, si tú nos das, te daremos esto. Y lo firmaron, y ahí aparece toda la firma en el capítulo 10. Y en realidad ahí termina el Antiguo Testamento, porque todos los libros que aparecen después sucedieron antes. Pero 40 años más tarde aparece un profeta, el último profeta, Malaquías. Y le dicen, ustedes me han robado, dice Jehová. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. En otras palabras, ustedes se impusieron por ley algo y firmaron y se comprometieron, yo los bendije y ustedes no trajeron ni el diezmo ni la ofrenda a la casa del Señor. Pero no los castiga por eso, los desafía. Probadme, dice Dios. Probadme, traed los diezmos al alfolí y habrá abundancia para ti. Reprenderé al devorador, dice, y abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Pruébenme en esto. Y les denuncia también el cómo hablaban de Dios. El pueblo que había sido liberado por Dios, 40 años más tarde, otra vez comienza a desviarse de Dios. Y a partir de ahí hay 400 años de silencio. Dios no volvió a hablar más. Hay historias que la Biblia no la registra porque no tienen que ver con lo que Dios está tratando de relatar. Sino que cuando miramos el último versículo del Antiguo Testamento, fíjese lo que dice. Malaquías capítulo 4 dice, he aquí, verso 5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y en realidad era una profecía acerca de Juan el Bautista. Lo que está diciendo es, os anuncio que vendrá otro profeta, pero 400 años pasaron hasta que ese profeta viniera. Y si ustedes se dan cuenta, de pronto, desde el Génesis, nos lleva directamente a la persona de Jesucristo, el Nuevo Testamento. Mañana vamos a tomar la historia desde Mateo hasta Apocalipsis. Ahora déjeme darle alguna palabra de todo lo que estos profetas hablaron para que veamos y entendamos cómo Dios actúa y qué es lo que Dios dijo para que podamos también aplicarlo a nosotros. No quiero que se queden con la historia solamente, sino que podamos quedarnos con un desafío para cada uno de nosotros, puesto que estamos en una semana de misiones y listos para empezar otro ciclo de misiones durante todo el año. Hay 3 pasajes, o 4 quizás, que trataré de sintetizar el mensaje de ellos, que será de aplicación también para nosotros. Comenzaremos por David. David con el Salmo 2. Hay muchas profecías en los Salmos, muchísimas. Hay profecías que hablan acerca de los huesos de Jesús, que no serían quebrados. Hay profecías que hablan acerca de la gloria de Jesús. Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Está hablando de Jesús. Hay muchas profecías, pero el Salmo 2 tiene mucho que ver con las misiones. Y fíjense que el Salmo 2 comienza con un interrogante y dice lo siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos.
contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Fíjese la expresión del salmista, lo que dice y lo que revela de lo que va a suceder con la gente. Él está mirando proféticamente, y proféticamente él no está diciendo esto está sucediendo aquí, sino que está hablando de lo profético que va a venir. Y la pregunta es, ¿por qué se amotinan las gentes? Se unen como un motín la gente, se manifiestan la gente, hacen sus manifestaciones conjuntas la gente. ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿Qué es las cosas vanas? ¿Qué es vanidad? Todo lo que no tenga que ver con eternidad, eso es vanidad. Todo lo que es debajo del sol es vanidad de vanidades, dijo el predicador. En cambio, lo eterno tiene otro peso de gloria. ¿Por qué se amotina la gente y los pueblos solamente piensan en las vanidades de la vida, en las cosas pasajeras? Y note lo que dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Miremos un poquito la historia de hoy. Miremos dónde estamos en el mundo de hoy. Fíjese las manifestaciones tremendas que hay de gente que está reclamando sus derechos de homosexualidad, de manifestaciones en contra del cristianismo, y príncipes y reyes de la tierra consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Cuando dice contra Jehová, ¿qué significa? Contra los principios morales que Dios ha establecido en el mundo. Se levantarán en contra de eso. Y es más, se levantarán contra su ungido, es decir, contra el cristiano, los cristianismos, o contra los cristianos, la descendencia de Cristo. Hoy más que nunca el mundo tiene cumplimiento a esta profecía. El mundo se está encargando de dar cumplimiento a esta palabra. Están en contra del Señor, están en contra de Jesucristo, están en contra de todos los principios del cristianismo. Y miren lo que dicen, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué son las ligaduras? Lo que te ata. ¿Qué es lo que ata a una persona al Dios creador? Claro, la fe me ata a Él. Rompamos con esto. Los principios morales me atan a Dios, porque Dios me muestra los principios del bien y del mal. Rompamos con lo que Dios ha dicho. Rompamos contra todo principio que Dios ha establecido. Ese es el espíritu del mundo al cual tenemos que alcanzar. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, esas ataduras mentales, según ellos, que tenemos con asuntos morales. Hoy la inmoralidad es lo que se defiende. La moralidad todo es relativo. Si usted está conforme y se siente tranquilo con pensar moralmente, está bien, pero no me juzgue a mí como inmoral porque yo piense diferente que usted. Ahí tiene un presidente Obama, a punto de salir ya, defendiendo por todos los medios acerca de que los hombres y mujeres usen los mismos baños. Un presidente pensando en los baños y continuamente defendiendo que todos tienen derecho a usar el mismo baño. Si yo me siento mujer y soy un hombre, tengo derecho a entrar a un baño. No importa si hay niñas, si hay adolescentes y si hay lo que fuera. Está abriendo la puerta a las violaciones dentro de los propios baños. Y lo contrario en el baño de los hombres. Que un presidente de la nación más poderosa del mundo, en lugar de estar pensando en los principios morales para que una nación pueda crecer con temor a Dios, tenga que defender los baños. Esa es su cruzada de ahora. Eso es todo lo que está haciendo. Las declaraciones que están haciendo están siempre en esa misma línea. ¿Sabe lo que está diciendo? Rompamos las ligaduras. Una nación que se llamó cristiana. Echemos de nosotros sus cuerdas. Europa, un continente que se declaró cristiano y que esparció el cristianismo por muchas naciones del mundo, sigue en la misma línea. Príncipes y reyes consultarán unidos. Naciones Unidas está imponiendo el aborto, está imponiendo la educación para los niños en cuanto a dudar de su propio sexo. Están imponiendo el matrimonio homosexual. Están consultando unidos
y están imponiendo las naciones. Lo que ellos veían como profetas es la realidad de un mundo que hoy nos toca vivir a nosotros. Lo bueno de esto, ¿sabe cuál es? Que el Salmo dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Ellos piensan que tienen el poder. Ellos piensan que pueden hacer lo que quieren. Dios se ríe de esto. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero Dios dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Los reyes unidos quieren voltear todos los principios morales que Dios puso. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, dice Dios. El Señor sigue reinando todavía desde los cielos. Yo publicaré el decreto, dice Dios en el versículo 7. Y Jehová me ha dicho, y ahora está hablando el Hijo, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Este es el desafío. Hay naciones que hoy se están perdiendo, naciones que otrora fueron baluartes del evangelio, cristianas. Estamos pensando en un mundo no alcanzado, musulmán, islámico, tribal o lo que fuera. Pero hay naciones que hoy se han alejado de Dios y que necesitan volver a escuchar el evangelio nuevamente. Tratemos de alcanzar a los más lejanos, pero no nos olvidemos también de los más cercanos. El desafío es, pídeme y yo te daré por herencia las naciones. Nuestra oración debe ser, Señor, dame naciones, danos naciones, abre las puertas de las naciones. Cuando Dios abre una puerta nadie la puede cerrar y cuando el hombre la cierra Dios la puede abrir. Para Dios no hay nada imposible. Saliendo del Salmo 2, me gustaría ver en Daniel capítulo 4, versículo 17, donde Daniel, entre muchas de las profecías que tiene, aparece una que nos muestra cómo actúa Dios en las naciones. Nosotros pedimos que Dios nos dé las naciones, pero fíjese lo que dice en Daniel capítulo 4, versículo 17. Daniel tiene una revelación y está tratando con el Nabucodonosor, el rey de Babilonia, está cautivo, está bajo un cautiverio. Y él declara esta palabra profética: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. La sentencia es por decreto de los vigilantes, por dicho de los santos la resolución. Fíjese que son todos términos legales, son términos de juicio. Está hablando de una sentencia, con lo cual hay un juicio. La sentencia es por decreto. Los que saben de leyes, y hay un pastor abogado con nosotros, y hay varios abogados aquí, los que saben de leyes saben que un decreto tiene menor entidad que una ley, pero el decreto nunca puede contradecir la ley. La ley es lo que marca y el decreto es simplemente la forma de poner en marcha el artículo de la ley. Fíjese que dice, la sentencia, es decir, el juicio, es por el decreto de los vigilantes, por aplicación de la ley de los vigilantes. La ley dice esto y tu conducta me dice el otro, esto es lo que te corresponde. Pero fíjese lo que dice a continuación, por dicho de los santos es la resolución. Aunque Dios tiene sus leyes, los vigilantes, para mí en la interpretación de este pasaje y por ver en otros lugares, son los ángeles. Los ángeles que traen castigo de parte de Dios. Lo hicieron en Sodoma, lo hicieron en Gomorra, lo harán en Apocalipsis, lo hicieron en muchas partes de la Escritura y dice Dios manda un ejército de ángeles destructores o también manda un ejército de ángeles para bendecirte y cuidarte. Pero la sentencia es por decreto, es decir, cuando las naciones faltan para con Dios, cuando las naciones se burlan de Dios, hay una sentencia que viene de lo alto. Dice, la sentencia es por decreto del vigilante, pero es por dicho de los santos la resolución de todo conflicto. En otras palabras, la oración de la iglesia es la que va a determinar el fin de los conflictos. Y dice, para que entiendan y que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. No son los hombres que gobiernan.
y a quien Él quiere lo da, y pone sobre ellos al más bajo de los hombres. Este es el caso de Nabucodonosor. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque los gobiernos estén en contra de Dios y estén legislando en contra de Dios, la iglesia tiene un arma poderosa para abrir naciones. Pídeme y te daré por herencia las naciones. La oración de la iglesia puede cambiar absolutamente todo, incluso las elecciones de una nación. Don Tancredo Neves, candidato a la presidencia de Brasil, si no recuerdo mal, era finales de los 70 o por allí, no recuerdo, por allí sería. Le hicieron una pregunta, don Tancredo Neves era antievangélico. Y hay muchas iglesias pentecostales en Brasil que tienen una enorme membresía e incluso ellos tienen senadores y diputados. Los odiaba. Y un periodista le preguntó y le dijo, señor Tancredo Neves, ¿usted está esperando el voto de los evangélicos cuando los está criticando? Yo no espero el voto de los evangélicos ni necesito el voto de los evangélicos. Yo necesito el voto de brasileros que me elijan a mí como presidente e inmediatamente que suba a la presidencia voy a ilegalizar a las iglesias evangélicas. Las iglesias pentecostales, sobre todo, se dieron cuenta que iba por ello, se pusieron a orar y ayunar, orar y ayunar, orar y ayunar toda la campaña, porque ya había una sentencia humana sobre ellos. Ayunaron y oraron, ayunaron y oraron, y vienen las elecciones. ¿Y qué cree usted que ha sucedido? Ganó Tancredo Neves. Y la pregunta es, ¿cómo, Señor? Hemos orado por esta nación, hemos orado por la libertad, hemos orado por el evangelio, hemos orado por lo que este hombre ha dicho. Y este hombre gana, Señor, ¿qué será de nosotros? Pero eso no era el fin de la película. Tenía que asumir, no recuerdo qué fecha de febrero, si era 23 o algo así de febrero de ese año, y 4 días antes de asumir la presidencia, tuvo una descompostura, se sintió mal. Se fue a revisar al hospital, quedó internado, nunca asumió la presidencia. Murió de cáncer de colon. José Sarney, que era el vicepresidente, asumió la presidencia. Y vienen los periodistas y le preguntan, señor Sarney, ¿usted va a mantener la amenaza de lo que ha dicho don Tancredo Neves? No fui yo que dije eso, fue él. Al contrario, los evangélicos tienen toda la libertad para predicar al Dios de los cielos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Países cerrados no es cuestión de esperar que se abran, hay que orar para que Dios cambie y abra lo que hoy está cerrado. Hay muchas historias que puedo contarle, pero me quiero quedar más con la Escritura que con otras historias. Cuando oramos a Dios, no hay nada imposible para Dios en el mundo de las misiones. Hay naciones que parecen, cuando fuimos al tsunami, queríamos ir a Sri Lanka. Sri Lanka era imposible entrar, no nos daban visa, teníamos un equipo médico de emergencia, no querían darnos nada. 3 días insistimos con Sri Lanka. Y le digo a mis compañeros, le digo, ¿sabes qué? Si ese país está cerrado, vamos a probar con el país más cerrado del mundo para ver si Dios está en el asunto o no. Podríamos haber ido a otros lugares que están abiertos. El tsunami tomó a 7 naciones. Y vamos a Indonesia, vamos a probar en Indonesia, el país más musulmán del mundo. Y el tsunami fue justo en una zona donde el gobernador de esa provincia de Banda Aceh, en la isla de Sumatra, había prohibido la entrada de nadie que no fuera musulmán. 30 años cerrada. Llamo por teléfono a la embajada, me atiende un señor llamado Samuel. Le digo, mire, don Samuel, usted es el cónsul, sí, yo soy el cónsul. Mire, soy el presidente de una ONG que se llamamos Amemos.
ayuda misionera española para mantenimiento de obra y servicio. Queremos ir a ayudar, queremos colaborar con la catástrofe que tienen. En 1 hora nos dio la visa para todos para poder volar. En 1 hora volamos. Le hago firmar una carta. Llegamos a Indonesia, la ONU, estaban allí todos los grandes estamentos de Naciones Unidas, UNICEF estaba allí, y no conseguían llegar al lugar. Todos estaban en una provincia anterior, nadie podía llegar. Yo le pedí la carta, ni sabía lo que decía la carta, porque la escribió en el idioma de ellos, capaz que decía, mátenlo estos. Pero me voy al aeropuerto y le digo, estamos todos esperando en un hotel, había 400 personas listas para viajar y no salía ni un avión para llevar gente, solamente llevaban ayuda humanitaria. Le digo al doctor que estaba conmigo, al otro, digo, mira, ¿sabes qué? Vámonos al aeropuerto, porque si a algún lado vamos a salir del aeropuerto, no de aquí. El avión no va a venir a buscarnos aquí, vamos a donde sale el avión. Llego allá, pido hablar con el que mandaba el aeropuerto y le digo, ¿dónde está el que está al mando de aquí? Como yo hice el servicio militar, sé que hay una cadena de mando. Digo, quiero hablar con el que está al mando aquí, tengo una carta del cónsul de España para usted. No sabía lo que decía la carta. Viene el señor, digo, mire, esta carta del cónsul es para usted. Queremos ir a Bandache. Él abre la carta y dice, muy bien. En 50 minutos sale el avión, ustedes van. Puertas que están cerradas, Dios te las abre. Nadie podía entrar. El primero en entrar en aquel lugar fue un misionero cristiano, hermano Larry. Abrió la puerta para medio mundo. Pudimos trabajar en forma impresionante en aquel lugar. Nadie puede cerrar la puerta cuando la iglesia está orando por las misiones. Es decir, las misiones es un proyecto de Dios, no de la iglesia. Nosotros somos los instrumentos de Dios para lo que hay que hacer. Con lo cual, como dijimos el primer día, Dios se proveerá la manera que nosotros lleguemos allá. Si Él te manda, Él va a proveer todo lo que necesitas. Amén. Ahora fíjese, vamos a otro texto en la Escritura. Fíjese que en Oseas capítulo 8, versículo 3, hay 3, versículos 7, 11 y 12, me gustaría leerlo también con ustedes. Dice Oseas capítulo 8, porque sembraron vientos, dice el profeta, y torbellino segarán. Porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni la espiga será harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto serán entre las naciones como vasija que no estima. Ahí Oseas está profetizando a Israel acerca de la cautividad. Porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amante. Fíjese la conducta de este pueblo. Versos 11 y 12. Dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidos por cosa extraña. Por tanto, dice, sembraron vientos, cosecharán tempestades. Es una sentencia de parte de Dios, dura. Lo que está mostrando es que Dios maneja todo en el mundo. Fíjese la realidad del mundo que tenemos actual hoy. Hoy tenemos temor mundial por lo que está sucediendo. Boko Haram en África matando a los cristianos, bombardeando templos, incendiando los templos con todos los cristianos dentro. Y África no es noticia. Aparece por allí una cosita, Boko Haram, un atentado contra la iglesia, ahí aparece una cosita pequeña así. Los yihadistas degollando cristianos en montones de lugares y por cientos, no es noticia. No aparece en las noticias. No, mejor no la mostramos para que Occidente ignora esto. La mayor persecución mundial de cristianos de la historia del cristianismo está ocurriendo ahora. Cada año más de 120, 130 mil cristianos son muertos por su fe. No es noticia. Nunca aparece eso en los noticieros. De repente, una revista en Francia se anima a hacer unas caricaturas. Mueren algunas personas y todo el mundo salta con la noticia. Y de repente las naciones comienzan a temer y comienzan a temblar,
Porque mientras que ocurre en otro lugar, a nadie le interesa. Pero cuando ocurre en el patio de mi casa, aunque fueran 4, todo el mundo tiembla. Eso es cinismo. Eso es lo peor que puede hacer una nación. Los atentados en Madrid provocaron marchas mundiales. Hay temor de las naciones, usted lo vio. Mire, cuando fue de las Torres Gemelas, la gente tuvo temor. Pero desde que sucedió esto en Europa y está sucediendo, nada será igual en el mundo. El mundo cambió en las Torres Gemelas. Con lo que está pasando en Europa, con 3 o 4 cositas que pasan en Europa, el mundo está cambiando otra vez. Lo que pasa en África no le importa a nadie. Lo que pasa en otro lugar no le importa a nadie. Ahora, si toca en Europa, si toca en Occidente, si toca en nuestra tierra, es irónico que todo el mundo se levanta y reclama por lo que está sucediendo. Médicos Sin Fronteras, tengo amigos, me escriben una carta, me dice: Enrique, es una vergüenza que los campamentos de refugiados, la policía turca está golpeando a los ancianos, a los niños, y con balas de gomas tenemos que atender a niños con la cabeza destrozada por balas de goma, porque están reprimiendo a los refugiados. Europa dio 3.000 millones de euros para quitárselos de encima y que se arregle Turquía. Lo arreglamos con dinero. Perdieron la sensibilidad de lo que es los principios de una Europa que fue cristiana en su momento. El mundo está en guerra. Francia declaró la guerra al yihadismo. Hay naciones enteras que están participando de una guerra oculta. Rusia bombardeando, no a los yihadistas, bombardeando a los sirios que se levantan para voltear a ese dictador que mató más de 250.000 personas. Y muchas naciones participan, unos vendiendo armas, otros enviando gente, otros enviando... Bien, hicimos un congreso en Madrid el año pasado con una organización que se llama Más Libres y Hazte Oír. Somos miembros de una plataforma comunitaria donde siempre enviamos a las naciones o para cualquier cuestión, movilizamos rápidamente en cuestión de un día 100.000, 150.000, 200.000 envíos de correo reclamando algo y estamos logrando muy buenos éxitos en algunas cosas. Hicimos un congreso en Madrid e invitamos a gente que está sufriendo por causa de ser cristiano en el mundo. Y vino pastores de Siria, pastores evangélicos de Siria. Esto fue 1 año y medio atrás fue. Y dijeron esto: o lo frenan allí o mañana lo tendrán aquí. Porque a esta gente no lo detiene nadie. Pues mañana ya los tenemos ahí. No lo frenaron y ahora están atentando en Francia, en Inglaterra, en Bélgica. El objetivo de esta gente es Roma, Estados Unidos, Francia y España. Quieren reconquistar el andaluz. Hoy hay temor en toda Europa. Sembraron vientos, hoy están recogiendo tempestades. Los políticos no pueden cambiar esto. No pueden, si no ya lo hubieran hecho. El único que puede parar eso es el Evangelio a través de la conversión de personas y es el poder de Dios actuando desde los cielos. Las misiones no son necesariamente lo que nosotros a veces imaginamos. De pronto tenemos que levantarnos con una voz profética y empezar a reclamar para que haya igualdad y protección para esos niños, de esos refugiados, en todas las embajadas de todos los europeos. Y comenzar a clamar al Rey de los cielos para que la sentencia venga por boca de los santos, la resolución venga por boca de los santos y Dios comience a cambiar las cosas. Fíjese que en el año 2005 Zapatero implantó el matrimonio homosexual. Ahí comienzan a sembrar vientos. En el 2009 puso embajadores de educación para la ciudadanía para que recorran toda Latinoamérica, pagado con dinero del gobierno para la filosofía de poner
una duda en la identidad de la gente. Puso el aborto libre, dando derecho a la mujer sobre su propio cuerpo, y 125.000 niños se abortan cada año en España. Más de 2,5 millones de niños son abortados en Europa. Mientras que la población envejece y no hay gente, matamos a nuestros niños. De pronto legalizan lo mismo desde España en varios países. Dinamarca en el 89 fue el primer país del mundo en permitir las uniones civiles entre homosexuales. Luego le siguió Bélgica y luego España, luego Noruega, Suecia, Holanda, Portugal, Islandia, Francia, Reino Unido, Inglaterra, Gales, Escocia, Luxemburgo, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Argentina, Uruguay, Brasil, Canadá, México, Sudáfrica, Nueva Zelanda. Hay una lista enorme de naciones que cumplen Salmo 2. Rompamos las ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, se rebelan contra Dios. En Estados Unidos el año pasado, 5 jueces de la Corte Suprema impusieron el matrimonio homosexual a 323 millones de habitantes. No estaban dictando una ley, estaban estudiando un caso y dijeron, listo, la sentencia es que los homosexuales pueden casarse y punto, ya está. Y no hay una ley que diga eso, la impusieron como una sentencia. 5 personas se cargaron la democracia en Estados Unidos. En Francia, padres hoy hacen huelga y no envían los hijos a la escuela por el asunto de la educación de género. Hollande, presidente, dijo, debemos prohibir y cerrar los centros religiosos que vayan contra nuestros principios de libertad en la República. Prohibir los centros religiosos cristianos que vayan en contra de nuestros principios de libertades en la República. Se refiere a matrimonio homosexual, educación de los niños, aborto libre, todas estas cosas. Ya la sentencia de parte de ellos está sobre la iglesia. De parte de Dios, el que mora en los cielos se reirá, dice la palabra. 2 de cada 3 matrimonios se rompen en Europa. La pedofilia, legalizaron el sexo consentido con niños de 13 años, pero piden liberar la edad. Una carta recibimos ahora de Inglaterra. Los colegios están mandando carta a los padres para que firmen una autorización e instándoles a que los niños de 4 años ya comiencen a ser educados en la sexualidad y que ellos decidan su propio sexo. Le dicen, no inscriba como hombre o mujer, sino que el niño decida con 4 años. Esos son los vientos que se están sembrando y por eso es lo que está viniendo sobre el mundo hoy. Pero tengo una buena noticia. Angela Merkel dijo esto en un discurso el año pasado, a final del año. En Alemania no tenemos mucho Islam. Lo que tenemos es poco cristianismo. No es mucho Islam, es poco cristianismo. Todos tenemos libertad para profesar nuestra religión, practicarla, creer en ella. Pero quisiera ver más personas que tengan la valentía de hablar osadamente acerca del cristianismo. Mi consejo es que los que se alejaron de su fe regresen a los principios bíblicos y a congregarse en las iglesias. Angela Merkel, presidenta de Alemania, primer ministra. Y terminó diciendo, Europa necesita cristianos valientes con principios bíblicos. Debemos ser más osados en mostrar que somos cristianos. Hecho en falta gente valiente que predique en su fe. La gente debe saber acerca del poder transformador del Espíritu de Pentecostés, el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que significa esto? Pasa a Alemania y ayúdanos. La voz de la iglesia es la que se tiene que hacer sentir hoy en las naciones. Los gobiernos la están clamando, reclamando, pidiendo. Ayúdennos. Termino con un pasaje en Isaías. Isaías tiene muchas profecías acerca de la misión. Tenemos el ejemplo de cuando Isaías se ofrece. ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías.
Pero fíjese lo que dice en Isaías capítulo 60, versículo 1 al 5. Hay un clamor de parte de Dios. Isaías profetiza esto de parte de Dios a nosotros, la iglesia de hoy. Levántate, resplandece. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Tú tienes luz para resplandecer, está diciendo. Tú tienes a Cristo, que es la luz del mundo. Levántate, no estés sentada. Iglesia, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hay gloria sobre la iglesia, hay gloria sobre tu vida. No hay ninguna razón para que estemos sentados sin hacer nada cuando el mundo se está cayendo a pedazos. Y la segunda razón, verso 2, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Por eso tienes que resplandecer con la luz que tienes. Porque las tinieblas están cubriendo las naciones de la tierra. Y en las tinieblas nadie sabe el camino, para dónde ir, cómo ir, qué hacer. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, iglesia, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La misión de la iglesia hoy es resplandecer en las naciones, levantarse para dar el mensaje único que puede transformar las vidas y que puede transformar las sociedades. Si una vida es cambiada, una familia puede cambiar. Si una familia es cambiada, un barrio puede cambiar. Si un barrio puede cambiar, un pueblo, una ciudad puede cambiar. Una nación puede cambiar. Cristo vino para cambiar el mundo y era una vida que la dio por todos. Termina, alza tus ojos alrededor. Mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás, cuando te levantes, verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón. Es decir, el papel de la iglesia en este tiempo es levantarse, ir a las naciones, alumbrar con la luz que tenemos. No podemos quedarnos esperando que otros lo hagan. Iglesia en Latinoamérica es nuestro tiempo. Otro tiempo fue el de Europa, otro tiempo fue el de Estados Unidos. Hoy no tienen entrada en ninguna nación, pero nosotros, hoy como latinos, tenemos entrada en todas las naciones del mundo. En todas las naciones. Es una oportunidad que Dios nos está dando. Yo recuerdo que venía con mi familia. Teníamos 2 hijos y mi esposa está embarazada del tercer niño, de la tercera niña. Yo tenía que ir desde Rosario a Buenos Aires, 300 kilómetros. Me dedicaba al mundo de los negocios en aquel entonces. Y fui a hacer una venta. Tenía una empresa maderera. Y entonces cuando llego a Buenos Aires, viajamos por la noche de un día martes, toda la noche, porque entramos por una ruta, no había autopista entonces, y eran como 7, 8 horas de viaje en aquel momento. Llegamos como a las 7 de la mañana, a las 8:30 yo estaba atendiendo los negocios, a las 6 de la tarde, 7 de la tarde terminamos. Y digo, bueno, vamos a un hotel. Y mi esposa me dice, no, regresemos, todavía estamos a tiempo. Si te animás a conducir, podemos regresar. Dice, sería mejor regresar y no quedarnos. Vamos, salimos de viaje otra vez. Ya lleva muchas horas encima mío y cuando de pronto veo la ciudad de Rosario, estaba más o menos a unos 30 kilómetros, 35 kilómetros, ya se veía la luz, porque allí es todo plano, se veía la luz de la ciudad de Rosario, 1 millón de habitantes. Yo veía luz, pero veía que me quedaba muy lejos. Me estaba durmiendo conduciendo. No era autopista. Venía rápido y digo, con una acelerada más llego en nada. Así que en lugar de frenar y descansar, inconscientemente aceleré. De pronto las luces como que estaban cada vez más lejos. Y de pronto veo unas luciérnagas. ¿Se habla de luciérnagas aquí? Esos que llamamos bichitos de luz, luciérnagas. Muy bien. De pronto veo una luciérnaga adelante. Yo hago así y miro otra vez una luciérnaga. Y otra vez la luciérnaga. Y clavo los frenos con mi camioneta. Con mis hijos y mi esposa adentro. 2 y una embarazada. Y un tren petrolero en una vía muerta, es una vía que se usa casi nunca, venía pasando por allí, todo negro, tanques de petróleo, era de madrugada, como a las 4 de la mañana.
venía pasando, y del otro lado había un pequeño cochecito, un Citroën 12B. Aquí hay un argentino que sabe de qué se trata. Le llamamos el ranita, porque tenía una trompita como si fuera una rana. Era un autito viejo. Tenía una trompa con 2 faros así, que no le funcionaban, y tenía una pequeña lucecita acá abajo. Y cuando el tren pasaba, entre vagón y vagón, yo veía la lucecita, que pensé que era una luciérnaga, pero en realidad era una luz. Clavé los frenos, la camioneta se atravesó, y clavando los frenos con todo, a 1 metro del tren, alcanzamos a frenar. Si esa lucecita no hubiera estado ahí, hoy yo no estaría aquí, por supuesto. Ni mis hijos, ni mi esposa, ni nadie. En el medio de la oscuridad, una pequeña lucecita nos salvó la vida. Tu pequeña luz puede salvar muchas vidas porque la oscuridad está en todas las naciones. Padre, en el nombre de Jesús, le doy esta palabra a esta congregación. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Te doy gracias por las iniciativas misioneras que tienen. Te doy gracias por los misioneros que están respaldando y enviando. Pero, Señor, que cada persona en su lugar también pueda ser un misionero.